Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué bueno que me acompañan en esta transmisión de su programa El Bote Opina. Quiero comentar, no pude realizarlo en vivo porque hizo cambios YouTube en su sistema y hubo que volver a activar la función de transmisión en vivo y me salió con la noticia de que hasta después de 24 horas puedo utilizarla. Entonces me vi impedido de realizar la transmisión en vivo, pero no le hace. Voy a hacer el programa grabado para presentárselo a todos ustedes. Bienvenidos sean todos los que ven, escuchan, comparten este programa. A toda nuestra audiencia de la radio La Nueva República, gracias por acompañarme. A todos los que nos ven a través del ciberespacio y a todos los que escuchan y comparten el audio del podcast MP3 de este programa. De antemano quiero, como siempre, agradecer a todos los que están apoyando para que sigan estos programas del Bote Opina, y quiero invitarte a ti que me ves y me escuchas, a apoyar para que sigan estos programas del Bote Opina. ¿Cómo puedes hacerlo? Bueno, pues una opción es la que tienes en pantalla, y puedes ver más opciones entrando a www.tiraderodelbote.com y dándole clic en la pestaña que dice Apóyame. Ahí podrás leer todas las formas que hay para apoyar para que sigan estos programas de El Bote Opina. Bien amigos, quiero hablar de este digamos motivo para seguir atacando a Andrés Manuel López Obrador, porque no faltan, más en estos momentos, y más a raíz del golpe que 1 millón de mexicanos, más los millones en redes sociales, se encargaron, ¿no?, de que fuera realidad ese golpe a los potentados cuates del régimen, que fue sin duda alguna pues la decisión de que se cancelara la obra de Texcoco. Ya no me meto más porque he estado hablando bastante de ello. Bueno, algo que dio lugar sin duda alguna para que se le siga atacando a Andrés Manuel López Obrador, pues fue conceptos que manejó, ahora que presentó pues lo que va a ser el gasto que va a llevar a cabo. El motivo más duro que ha propiciado a raíz de este anuncio público que tiene que ver con el gasto, pues es de que la nómina será 444 mil millones de pesos más cara que la de este año. Va a ser más cara la del próximo año. Pero miren, hay más datos interesantes que se han estado moviendo en las redes sociales. Por ejemplo, la reducción de 1.5 billones de pesos destinados a estados y municipios, que va a ser ya con obrador de 703 para el presupuesto del 2019, va a ser de 703 mil millones de pesos. Fíjense, ahí hay una reducción en lo que va a estados y municipios. Hay un aumento en lo que tiene que ver con la deuda, con el pago de la deuda. Una deuda que no comienza con López Obrador, sino que deja el PRI y el PAN después de décadas de haber mal gobernado este país. Sin duda alguna, uno de los problemas pues es el endeudamiento, un endeudamiento que, como ya lo he explicado, solamente ha beneficiado al PRIAN, a sus cuates potentados, y no, el beneficio ha sido raquítico, si es que se le puede llamar beneficio, a que se hagan obras de infraestructura que al rato los mexicanos tienen que pagar para utilizar. Yo no entiendo dónde está el beneficio que tanto se llega a decir, ¿no? Entonces, pues la deuda en términos generales no ha sido para beneficio del pueblo. Ya he explicado en programas anteriores que uno de los grandes beneficiados sin duda son los potentados, porque gracias a que ellos no pagan los impuestos que como los pagamos todos, ellos gozan de privilegios, pues lo que le hace falta para completarse el gobierno, pues se le carga la mano al pueblo y se pide endeudamiento, sin duda alguna. El caso es que de 664 mil millones de pesos por el pago de la deuda del gobierno, con López Obrador se van a tener que pagar 725 mil millones de pesos. Y esto se debe al disparo en el endeudamiento que se dio con Peña Nieto, que ya se va. Ese es el punto interesante. Este rubro es consecuencia de lo que hizo el PRI y el PAN desde hace décadas hasta ahorita. Ese es número uno. También está otro, que es el de ADEFAS, de 17 mil millones de pesos,
En el gobierno de Obrador se va a destinar 36 mil millones de pesos. ¿Qué son las ADEFAS? Pues son los adeudos de ejercicios fiscales anteriores. Esto también hay que puntualizarlo muy bien. ¿Sí? Anteriores. El primer ejercicio fiscal de Andrés Manuel López Obrador, cuando ya tome posesión e inicie su presidencia, va a ser el del 2019. De ahí para atrás, los adeudos fiscales de los ejercicios fiscales anteriores son de los gobiernos del PRI y del PAN anteriores. Eso también hay que señalarlo. ¿Sí? Fíjense, adeudos anteriores del gobierno obligan a subir de 17 mil millones de pesos a 36 mil millones de pesos en ADEFAS. El endeudamiento excesivo del PRI y del PAN, porque hay quienes están diciendo, no, es que con el PAN bajó el endeudamiento. No, no es cierto. Hubo años en los que sí bajó, pero en términos generales la deuda fue incrementándose sexenio tras sexenio. ¿Sí? Así de fácil. Hay gráficas, hay fuentes diversas, pero en la que yo me baso para decir esto que les estoy explicando es de la propia Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Lo he estado publicando en mi Twitter para quien lo quiera ver. ¿Sí? O sea, ahí está cómo ha ido incrementándose la deuda aún en los sexenios panistas. ¿Sí? Bueno, entonces es consecuencia. Estos pagos son obligatorios, ¿sí?, por la deuda que se ha contratado y se tienen que pagar, como una persona que saca algo a crédito y pues tiene que pagar los intereses de ese crédito que adquirió. Pues es lo mismo. ¿Sí? Esto que se tiene que pagar, este aumento que ahora se va a pagar con López Obrador, son obligaciones precisamente de la deuda que contrataron el PRI y el PAN desde antes. ¿Sale? Bueno. Y la cuestión de la reducción a estados y municipios, bueno, pues ya se había hablado de que iba a haber austeridad. Así de fácil, que va a haber austeridad. Aquí es donde entra el punto que han estado criticando todo pues los personeros del régimen y gente en redes sociales que ha criticado mucho. Andrés Manuel López Obrador habla de austeridad y sin embargo la nómina se va a incrementar en 444 mil millones de pesos. Ajá. ¿Qué parte no entendieron cuando López Obrador dijo se va a reducir los altos sueldos, los onerosos sueldos de los de arriba y se va a pagar más a los de abajo? ¿Qué parte no se entendió de eso? ¿Por qué razón se los vuelvo a plantear? Lo que se reduzca, porque son un puñadito los altos funcionarios, los que se sirven con la cuchara grande de este país, son un puñadito. Sí. A ellos les van a reducir sus sueldos, pero quien piense que con lo que se les reduzca a los altos funcionarios, con eso se va a poder dar el aumento a los de abajo de la burocracia, está equivocado. Es muchísimo más lo que se necesita de presupuesto para aumentar el sueldo de los de abajo que trabajan en el gobierno. Así de sencillo. Van a reducir sueldos arriba. ¿Sí? De hecho ya se publicó en el Diario Oficial de la Federación la ley por la cual nadie va a poder ganar más que el presidente. Así. Ya eso ya es ley. Ya, o sea, a partir del 1 de diciembre se va a aplicar, pero ya es ley desde el momento en el que se publica en el Diario Oficial de la Federación. Entonces, la reducción de los onerosos sueldos de los altos funcionarios ya es una realidad. Pero para aumentar el sueldo de los de abajo, de los trabajadores de abajo del gobierno, hace falta muchísimo más. Y eso es lo que a mí me da a pensar de este aumento en la nómina. Pero también no nomás aumenta la nómina, sino también aumentan lo que se refiere a pensiones y jubilaciones, de 793 mil millones de pesos. Todavía este año va a aumentar a 928 mil millones de pesos. Cualquiera puede decir, oye, pero eso es mucho lo que se va a aumentar. Sí, y ¿qué parte de las pensiones adultos mayores? Fíjense, que va a ser el doble en el resto del país. Se va a equiparar el beneficio
de la pensión a adultos mayores, ¿sí?, con lo que se pagaba en la Ciudad de México. En el resto de los estados ganaban la mitad de lo que se da de apoyo a adultos mayores en la Ciudad de México. Eso también requiere, sin duda alguna, presupuesto, ¿sí? Entonces quería aclarar ese punto de los 444 mil millones. Porque todo el mundo dice, no, mira, está aumentando la nómina. Sí, lo malo sería que se aumentara la nómina sin que hubiera el cambio que ya se hizo ley. Porque entonces sí, buena parte de ese aumento iría a parar a los altos funcionarios. Pero eso no va a ser así. Ya está esa ley, que les digo, ya nadie va a poder ganar más que el presidente. El sueldo de Andrés Manuel López Obrador va a ser de 108 mil pesos. Nadie va a poder ganar más que eso, ¿sí? Pero López Obrador lo que está haciendo es que va por cumplir sus promesas, como lo anda diciendo. Así le quieran poner como le quieran poner los que no están de acuerdo con él. Él va por cumplir las promesas. Y una de las promesas fue reducir los sueldos de los de arriba y aumentar el sueldo de los de abajo. Sin duda alguna, para eso se requieren mucho más recursos de los que se pueden obtener de la reducción de los sueldos de los de arriba, ¿sí? Lógica, sentido común y sentido práctico. Así que bueno, quería comenzar con eso para comentárselos esta noche. Y bueno, pues vámonos a otra que también quiero comentar. Esto es tremendo, de veras. Bueno, uno de los conceptos, como siempre nos han engañado vía medios de televisión, uno de los conceptos que se manejaron cuando Felipe Calderón dio el palazo al avispero, ¿sí?, cuando llevó a cabo la aplicación a rajatabla de lo que trazó Bush para México en materia de combate al crimen organizado, que es el mentado Plan Mérida, y que aquí se pintó como el combate valiente de Calderón, ¿sí? Uno de los pretextos fue que el ejército y la marina pues eran las instituciones más honorables, más incorruptibles, etcétera, etcétera. Ese fue uno de los argumentos que se planteaban en ese tiempo para justificar el aventar al ejército a las calles. Cuando leemos esto es tan lamentable, vean nomás. La Auditoría Superior de la Federación detectó que las proveedoras de la Secretaría de la Defensa Nacional resultaron mañosas. El organismo detectó que los proveedores reportaron sobrecostos, reventa de productos de la dependencia militar y hasta mercancía china presentada como alemana. Fíjense, la Auditoría Superior de la Federación exhibió la ausencia de mecanismos de control, así como la falta de justificación y de evidencia documental para acreditar que las adjudicaciones tuvieran las mejores condiciones de compra. Fíjense lo que exhibió la Auditoría Superior de la Federación, ¿eh? Ausencia de mecanismos de control en la Sedena, falta de justificación y de evidencia documental para acreditar que las adjudicaciones tuvieran las mejores condiciones de compra. Al fin y al cabo, si no son las mejores condiciones, ¿qué importa? Aquí va a haber un cuatito ganón y eso es lo que interesa. Si es lo mejor o lo peor es lo de menos. Eso ya pasará a cuenta de los mexicanos. Así de tremendo está esto. Fíjense, es la Auditoría Superior de la Federación, ojo con eso. Ni siquiera está siendo gente de Morena o alguien que esté diciendo esto. ¿Sí? Fíjense bien, existieron deficiencias en la selección de proveedores, toda vez que los bienes no fueron comprados directamente con el fabricante, lo que ocasionó que se pagaran recursos en exceso, indica el dictamen. ¿Por qué la Sedena, manejando el presupuesto que maneja, no va directamente con el fabricante? ¿Por qué? Nada más por una razón. Porque hay que darle a ganar a un cuate que sea el intermediario. Ese ha sido el problema de todo el régimen del PRIAN. De todo el régimen prianista. Ese ha sido el problema para con nosotros los mexicanos. Si se compra mal, quien lo paga son los mexicanos. Así de sencillo. Pero usar un intermediario, ¿quién será el intermediario? Eso es lo único que aquí no viene en la nota. ¿Quién será el cuatito intermediario que fue el ganón? Que fue el ganón. Eso me gustaría que se lo preguntaran.
en una comparecencia al secretario de la Defensa Nacional. Sería buenísimo que esto se lo preguntaran. ¿Quiénes fueron los intermediarios? Para saber a qué cuatito fue el ganón de que se hicieran compras a sobreprecio, de que se compraran cosas chinas por alemanas. ¿Quién fue el ganón? Así de fácil, porque no fue el pueblo de México, no fue ni siquiera la Sedena, no fue ni siquiera el ejército, pues. Fíjense. Por ejemplo, detectó que la empresa, miren, aquí viene el nombre de la empresa. Por ejemplo, la Autoridad Superior de la Federación detectó que la empresa con RFC GAM 151020QX3 en su oficio fechado el 22 de marzo de 2017 señaló que las barras cuadradas de acero que vendió a la Sedena eran originarias de Alemania. Así se decía. Sin embargo, de conformidad con los pedimentos de importación 3203-7000060-160 y 3203-7000219-160, mediante los cuales la empresa con RFC CMR 960722HU3 importó los bienes, se probó que su procedencia es china. Ahí tienen. La Autoridad Superior de la Federación halló que los licitantes cometieron incongruencias en los tiempos de la firma de contratos, pues consultaron Compranet cuando los contratos ya se habían suscrito antes. Fíjense nomás las mañas, Así. Los licitantes cometieron incongruencias en los tiempos de la firma de contratos, pues consultaron Compranet cuando los contratos ya se habían suscrito antes. Se detectó un probable daño al erario por casi $500,000 de pesos por la adquisición de tubo de aluminio UNS A9606 UNS A96 6063, 22.2 centímetros por 1.24 milímetros y granalla de acero S460 forma esférica con un sobreprecio estimado del 79%. Vean esta nota que publicó Revolución 3.0 con información de Reforma. Sobreprecio de 79%. Pues aquí el intermediario que gane, que el pueblo pierda, no, hombre. El pueblo importa cuando el secretario de la Defensa le pone en la cámara de televisión. Allí sí importa el pueblo. Los hechos vuelven a demostrar lo que siempre he dicho. El pueblo no importa. Así de sencillo y se acabó. Tremendo. Abusos por donde sea. Se decía que era la incorruptible, que era la de las instituciones honorables. Miren, yo no estoy en contra de las instituciones, quiero dejarlo bien en claro para que no se preste a mala interpretación. Sino esto, sin duda alguna, es culpa de quienes están al frente. De quienes están al frente. ¿Sí? Así de sencillo. O sea, recordemos que si bien es cierto que la Secretaría de la Defensa Nacional tiene un secretario de la Defensa, hay un comandante supremo de las Fuerzas Armadas en este país, que en estos momentos todavía sigue siendo Enrique Peña Nieto. Pero recuerden que gracias al PRI y al PAN y el Estado de Derecho a modo, en este país solamente se está al frente de las instituciones, a la hora del sueldazo, de los grandes viáticos, de los grandes hoteles, las mejores comidas, de darse la gran vida a cuenta de la nación. Entonces sí, son los responsables de las instituciones. Pero a la hora de las broncas, no, pues quién sabe, ha de haber sido alguien de abajito que fue el que compró. Porque esa es la tónica que se ha venido manejando por parte del régimen gracias al Estado de Derecho a modo construido por el PRI y el PAN. El día que en este país, por ley, se aplique la máxima, tú estás al frente, pues toda falla es tu falla, otro gallo nos cantará en este país sin duda alguna. Y hablando de cosas sorprendentes y de abusos tremendos, pues todo esto es explicable por qué la deuda está como está y por qué, pese al enorme endeudamiento del país, el
el pueblo mexicano está empobrecido y empobreciéndose cada vez más. ¿Por qué? Por abusos del régimen y de sus cuates. Y todo permitido y tolerado por el Estado de Derecho a modo. Fíjense bien, vean esta es tremenda. Ante la ley de servidores públicos promovida por Andrés Manuel López Obrador, Peña Nieto habría decidido retirar escoltas al dueño del Universal. Gozaba junto con su familia de 81 agentes de la PGR para cuidarlos. ¿A cuenta de quién? De nosotros. De nosotros, así ese grado el abuso. Ya no nomás es para los cuates potentados los beneficios. Ahora se entiende por qué. Vayan ustedes a saber qué más haya con los demás medios que cómo se le han ido encima a Andrés Manuel López Obrador a raíz de lo del nuevo aeropuerto. Este es un botón de muestra. ¿Sí? Ya se había hablado la semana pasada también de la prórroga en las concesiones a Televisa y a TV Azteca. O sea, todo eso a final de cuentas es beneficio ¿para quién? Para los cuates del régimen. ¿Sí? Y de allí es donde eso es lo que a mí me explica, es lo que a mí me da, lo que me hace entender, ¿sí?, el por qué esa andanada mediática en contra de Andrés Manuel López Obrador, Porque sin duda alguna, no solamente el 1 de julio, sino también en la consulta pública y la decisión ya en concreto de López Obrador de terminar con ese negociazo para los potentados cuates del régimen del aeropuerto de Texcoco, ¿sí? Allí está la razón de tanto ataque, ¿sí? De tanto ataque. Vean nada más lo que se daba en este caso del Universal. Ante la ley federal de remuneración de los servidores públicos promovida por López Obrador, el gobierno de Enrique Peña Nieto habría decidido retirar escoltas a algunas personalidades públicas. Juan Francisco Ili Ortiz, dueño del Universal, habría sido uno de los afectados, quien al parecer gozaba junto con su familia de la protección de 81 elementos de la PGR. Miren, para los mexicanos, atole con el dedo pintado de verdad histórica. Eso es lo que merece el pueblo mexicano, que es el que paga los impuestos para que haya una PGR. ¿Sí? El verdadero beneficio de la PGR, miren, ya lo estamos viendo, es para cuatis, para cuatitos como el señor del Universal. Fíjense, esta situación explica las 8 columnas que publicaron en el Gran Diario de México bajo el título de Regalo de fin de sexenio a Salinas Pliego y Azcárraga, una nota que esconde el malestar y el llamado de atención de Ili Ortiz, quien por estas horas busca mantener esta protección. ¿Sí? Expertos aseguran que no se percibe ningún privilegio a Televisa o TV Azteca. Ambas televisoras pagaron en conjunto casi 10,000 millones de pesos por la prórroga de sus concesiones, e incluso la misma nota señala que este trámite se llevó a cabo de conformidad con el plazo que establece la ley para ello. Sí, pero ¿dónde está lo matrero? ¿Sí? Es que a los dueños de las televisoras, ¿sí?, les piden lo que cuesta el trámite, ¿sí?, lo que cuesta su concesión. Pero si estuviéramos bajo un auténtico gobierno democrático, ¿sabes qué? Mira, me tienes que pagar lo de la concesión y los impuestos que debes. ¿Sí? ¿Sí? Lo que has estado difiriendo, que la ley te lo ha permitido, perfecto, pero mira, para renovarte la concesión, como requisito ser que paguen todos sus impuestos, porque qué fregones, les entregan un bien de la nación que es el espacio radioeléctrico para que ellos se hinchen de lana, y resulta ser que también les dan privilegios fiscales. ¿Qué les parece? Digo, de barato ahí debería de haber, ¿sabes qué? Pues lo que cuesta la concesión y además la totalidad de los impuestos que debes. Sabemos que porque la ley así está y los privilegios son legales, pero mira, para renovarte la concesión tienes que pagar los impuestos. No, ¿cómo creen que va a hacer eso el régimen del PRI y del PAN? No, para nada. No, ya, no, pues tú nomás, y nomás porque la ley dice que tienes que pagar los 10,000 millones, porque capaz que si por ellos fuera, por el PRI, por el PAN, ya ni el pago de la concesión. Así de plano. No me extrañaría de ellos. ¿Sí?
Toda la radiodifusión ha ejercido un proceso de prórroga de concesiones desde hace 2 años. Sí, y la gran mayoría de la radiodifusión está en manos de los potentados de Televisa. Las principales radios están en las manos de ellos. Bueno, toda la radiodifusión ha ejercido un proceso de prórroga de concesiones desde hace 2 años, situación de la que han dado cuenta diversos medios. Como lo explicó La Política Online, es el primer punto de tensión entre Ili Ortiz y la futura administración. No, pues claro que va a ser un punto. Imagínense el costo de 81 elementos para su seguridad. Y ese costo, quién sabe desde cuándo lo estamos pagando los mexicanos. Y ahorita lo vemos esto en una nota de la que no hablan los personeros, de la que no va a hablar Televisa, de la que no va a hablar nadie. Pero ¿cuántos más de medios de comunicación estarán gozando de seguridad a nuestras costillas de los mexicanos? Y de eso nadie hace tema. De eso nadie hace tema. Ni siquiera los youtubers prominentes, ni siquiera hacen tema de esto, que es importante. Importa más el relumbrón y se acabó. Así de lamentable. Bueno, Andrés Manuel López Obrador, sin duda alguna, pues ya hace el anuncio de la mejor forma con la que se puede evitar el endeudamiento de un país, que es la misma con la que se puede evitar el endeudamiento de una familia, de una empresa y de lo que sea. Simple: no gastar más de lo que se tiene y párale de contar. ¿Sí? Andrés Manuel López Obrador acaba de anunciar eso. No vamos a gastar más de lo que ingrese a la hacienda pública. No vamos a endeudar al país. No va a crecer la deuda en términos reales. Qué bueno que explica eso de términos reales, porque la gente se puede confundir. La deuda puede tener un incremento, ¿sí? La deuda puede tener un incremento por el hecho de la condición inflacionaria que tenga el país. Aumenta la inflación, bueno, pues aumenta el costo de la deuda, ¿sí? Y eso obviamente va a generar un endeudamiento X, ¿sí? Pero ese endeudamiento X es un endeudamiento en términos nominales. ¿A qué se refiere Andrés Manuel López Obrador con un endeudamiento en términos reales? Bueno, en términos reales significa que en su ejercicio de gobierno no se va a adquirir deuda. Así. Durante el ejercicio no vamos a recurrir al endeudamiento, no vamos a pedir deuda. ¿Sí? Así. Eso significa que la deuda no va a incrementarse en términos reales. No vamos a endeudar al país, no va a crecer la deuda en términos reales. Si llegan después con el tiempo a ver que la deuda aumentó, no sé, pues está altísima, pues está por ahí de los 10 billones, imagínense entonces de intereses cuánto no va a ser. Ahora, el aumento que pudiera darse por un punto porcentual que aumentara la inflación, pues eso se traduce en cientos o en miles de millones de pesos. Esto es importante señalarlo. Puede darse ese incremento, pero no porque esté aumentando la deuda el gobierno de Obrador, sino ya es por una cuestión nominal que tiene que ver con una cuestión inflacionaria u otras variables económicas, ¿sí? O sea, hay que dejarlo bien en claro esto de una vez. ¿Sí? La diferencia cuando se habla de términos reales y términos nominales. Es como, por ejemplo, cuando López Obrador dice, no va a haber aumento de impuestos en términos reales. Bueno, ¿qué quiere decir? Bueno, pues quiere decir igual, el aumento en los impuestos podría darse si hay un aumento inflacionario. Lo que aumente la inflación, el porcentaje de aumento de la inflación, va a repercutir en un aumento en los impuestos. ¿Sí? Pero no quiere decir que esté el gobierno aumentando impuestos. ¿Sí? Eso es por lo que López Obrador va. No endeudamiento, ni tampoco aumentar el impuestos a los ciudadanos en términos reales. ¿Sí? Bueno, el presupuesto para 2019 ya está listo en términos generales y prevé que no se gaste más de lo que ingresa al sector público, una situación que no ha sucedido desde 2007.
De acuerdo con lo anunciado por el presidente electo Andrés Manuel López Obrador, los ingresos que su equipo económico estima para 2019 alcanzarán para cubrir gastos ineludibles y además las promesas de campaña, informó Reforma. Quiero puntualizar aquí algo porque pues no faltan los que dicen, mira, el 2007 era gobierno panista. Y mira, en el 2007 sí se pudo dar que no se aumentara, que el gobierno no gastara más de lo que recibió, ¿sí? Pero ojo con esto, hay que tener en cuenta las condiciones, por ejemplo, porque los ingresos que recibe el gobierno son también ingresos petroleros. En ese tiempo, en el 2007, ¿sí? En el 2007 todavía no se echaba a andar la reforma, porque la primera reforma energética de contratos incentivados fue aprobada en el 2008, ¿sí? Y la reforma ya que entregó el petróleo a privados fue ya en el sexenio de Peña Nieto. En ese tiempo todavía, ¿sí?, los ingresos petroleros eran para la nación, los ingresos petroleros, ¿sí? Esto de manera oficial estoy hablándoles, ¿sí? Porque sabemos que ya había contratismo privado en Pemex y todo esto, y bueno, pues ellos ya eran ganones porque ya había servicios privados, etcétera, 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 ¿sí? Las tranzas de Pemex Internacional y todo eso, pues ya se venía dando también, etcétera, etcétera. O sea, por eso les digo, oficialmente, estamos para objeto de este tema lo estoy hablando de manera oficial, ¿sí? O sea, no es como ahora que ya la renta petrolera, gracias al PRI y al PAN, la renta petrolera ya no va a ser de la nación, sino ya se va a compartir con privados. Entonces, los ingresos en materia de petróleo, partiendo de esa base de que ahora ya se reparten con privados, van a ser menores. Y esto a ver cómo se pone la situación de los precios del petróleo, ¿sí? Pero los ingresos de antemano ya van a ser menores. Lo que el país recibía por ingresos petroleros ya va a ser menor, porque ya se reparte renta petrolera. Entonces, señores, en aquel tiempo todo era, lo que se recibía del petróleo era para la nación. Así que contaba con recursos muy grandes. De hecho, el PAN, también con Fox, eso es lo que explica también el que haya habido momentos de menor endeudamiento en gobiernos panistas, ¿sí? O sea, eso también les ayudó bastante. La condición del precio del petróleo y que los ingresos petroleros eran para la nación. Cosa que ahora ya no sucede gracias a ellos, al PRI y al PAN. ¿Sí? Eso ya no sucede gracias al PRI y al PAN. Ahora ya los ingresos por cuestión de petróleo ya son menores gracias al PRI y al PAN. Entonces eso debe tenerse muy en cuenta, ¿sí? Eso debe de tenerse muy en cuenta. Por eso se pudo dar que, por ejemplo, como en el 2007, que dice aquí que no hubo endeudamiento, ¿sí? En el puro 2007, ¿sí? Quién sabe en los demás años. Yo les digo que yo me encontré una gráfica en la jornada con fuente de la Secretaría de Hacienda que indica que cómo en cada sexenio fue aumentando el endeudamiento. Pero bueno, eso ya lo comenté. El caso es que esto es lo que hay que tener en cuenta, ¿sí? De acuerdo con lo anunciado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, los ingresos que su equipo económico estima para 2019 alcanzarán para cubrir gastos ineludibles y además las promesas de campaña, informó Reforma. No vamos a gastar más de lo que ingrese a la hacienda pública, no vamos a endeudar al país, no va a crecer la deuda en términos reales, dijo. De acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda, el último año en que se logró un gasto que no superara los ingresos fue en 2007, un año antes de la crisis financiera mundial. Un año antes de la crisis financiera mundial, ¿sí? O sea, qué bueno que precisan eso, ¿sí? Bueno, a partir de entonces, los gastos totales se han ubicado por arriba de los ingresos, con un déficit que muestra una marcada tendencia a la alza. De 2007 a 2015, año en que alcanzó su máximo del periodo con 3.4 puntos del PIB, es decir, 637.687 millones de pesos de ese año. A partir del 2016 se ha logrado la reducción de ese déficit, que en ese año sumó 503.808 millones de pesos, equivalente a 2.5% del PIB,
Y en 2017, favorecido por el remanente de operación del Banco de México, o sea que ahí echó la mano el Banco de México, se logró una reducción de 55.4% en términos reales al ubicarse en 1.1 puntos del PIB. Bueno, el anuncio sin duda es importante. Sin duda es importante. No va por endeudar al país. La deuda puede aumentar por cuestiones ya que tengan que ver del sector financiero, de la inflación que haya, etcétera, etcétera. Pero de que no se va a pedir deuda, eso es un avance tremendo. Eso es un avance tremendo. Pues esto es lo que va, esta condición de poder, a pesar de lo quebrado, porque aquí hay que señalarlo, no es fácil aventarse un año siquiera de poder sacar adelante la situación del gobierno, los gastos de gobierno y los gastos que requiere el país, sacarlas adelante sin endeudamiento, no es fácil, partiendo de la base de la que parte el gobierno de López Obrador, un país quebrado, así, un país quebrado, ya con compromisos financieros tremendos, como ese que les explicaba hace rato, 700 y feria de miles de millones de pesos tan solo para pagar intereses de la deuda que deja el PRI y el PAN. Se los comentaba la semana pasada, tanta laraca por lo del nuevo aeropuerto, perdón. Los mismos personeros del régimen y que están en los medios de comunicación y todo eso, ellos duro y dale, no es que el aeropuerto, la cancelación va a costar 100,000 millones de pesos. Pues sin apura, los puros intereses de la deuda que deja el PRI y el PAN son 700 y feria de miles de millones de pesos. Son 725,000 millones de pesos. 3 aeropuertos, como el que se quería hacer en Texcoco. Ese es el daño, ese es el verdadero daño que hay en este país y del que no dicen nada. Eso es lo más lamentable, de eso no dicen nada. Simplemente se le van a la yugular a Andrés Manuel López Obrador poniéndole peros y dimes y diretes de todo. Hay quienes dicen que no están, que son puntadas y que no están bien pensadas las acciones que piensa tomar. Yo lo dudo. Sí, de veras, lo dudo tremendamente. ¿Sí? Porque antes que criticar a un Andrés Manuel López Obrador así a la ligera, lo primero que deberían de analizar esos prominentes analistas es cómo, a pesar de tener un presupuesto que le asignaba el PRI y el PAN en la Cámara de Diputados para el ejercicio del gobierno de la Ciudad de México, ¿sí?, del Distrito Federal que era en ese tiempo, ¿sí?, a pesar de todo eso, del techo de endeudamiento que le ponía el PRI y el PAN a su principal adversario, que ha sido López Obrador, aún así sacó adelante los gastos del gobierno y los programas sociales. ¿Y cómo lo hizo? Aplicando lo mismo que quiere aplicar en el país: austeridad. Austeridad en serio. Y ahora más, Y ahora más, porque en ese tiempo, pues no estaba vigente la ley que ahora va a estar. Nadie va a poder ganar más que él. Y además se redujo el sueldo. Así que de eso es de lo que estamos hablando, y eso es lo que de veras son los temas importantes. Andrés Manuel López Obrador va a hacer un trabajo tremendo, ya lo está haciendo. Plantearnos siquiera que su próximo presupuesto con el que va a iniciar no va a haber endeudamiento y no se van a generar impuestos, a pesar de recibir un país quebrado gracias al PRI y al PAN, eso no debería de ser para estarse leyendo encima, sino para aplaudirlo. Para aplaudirlo. ¿Sí? López Obrador todavía ni empieza y ya ha cumplido promesas de campaña. Así, ya ha cumplido promesas de campaña. Ya se está aventando un presupuesto. Fíjense, ya se está aventando de entrada un presupuesto con el que va a sacar adelante hasta al gobierno y a sus programas sociales sin endeudamiento.
Ya es ley, porque ya se publicó en el Diario Oficial de la Federación. Ya es ley que nadie va a poder ganar más que él. Ya ahora sí es ley, ya bien reglamentado. No como antes lo hicieron, que nomás lo hicieron de relumbrón, no. Ahora es ley eso. Ahora es ley eso. La pensión a los expresidentes, que fue otra promesa de campaña, adiós, se acabó. Así. Que ese barril sin fondo del nuevo aeropuerto en Texcoco, también se acabó. Vámonos. Y todavía no empieza. O sea, fíjense, si no, está el cambio en marcha a todo lo que da. Fíjense lo que dijo aquí López Obrador. Empezamos la semana bien y de buenas. Tituló Andrés Manuel López Obrador un nuevo video donde dio a conocer la situación actual en la que se encuentra. Visiblemente tranquilo, hizo mención sobre la consulta ciudadana efectuada la semana pasada y también de la revista Proceso, de la que hoy fue portada. Aseveró que fue muy sensacionalista, amarillista, pero es normal, así es la libertad, así es la democracia. Así dijo Andrés Manuel López Obrador. Yo sigo pensando que a mí una portada como esa que presentó revista Proceso, pues no deja claro, ¿no? No deja claro en qué momento termina la libre expresión y comienza el libertinaje de expresión. No hay un sustento. No hay un sustento para eso. ¿Sí? Yo sé que le puso fantasma del fracaso. ¿Sí? Sabemos que los fantasmas no existen. ¿Sí? Sabemos que los fantasmas no existen. Pero ¿por qué la necedad de querer endilgar una palabra tremenda que se llama fracaso en un proyecto que apenas va a empezar? Así, que apenas va a empezar. ¿Sí? Fracaso ha sido para este país... Fracaso ha sido para este país lo que ha hecho el PRI y el PAN. Para los mexicanos es fracaso. Para sus cuates ha sido lo mejor de lo mejor que podía sucederles. A sus cuates potentados. ¿Sí? Para todos los demás, para todos nosotros, ha sido un fracaso. ¿Sí? Esos sí son fracasos. Que el país esté endeudado en el orden de los 10 billones. Fíjense, de los 10 billones de pesos endeudado el país, con una población de más del 50% empobrecida. O sea, señores, ¿de qué estamos hablando? Esos son fracasos. Eso es un fracaso de cualquier gobierno en cualquier país. Ay, no, es que como tenemos líneas de crédito que nos dan... No, pues claro, claro. La riqueza de este país respalda esos 10 billones y mucho más. Por eso se dan las líneas de crédito. ¿Sí? Imagínense para los que dan esas líneas de crédito, un país que tiene para respaldar mucho más que eso, que esa deuda que actualmente tiene. Un país que respalda eso. Y un régimen político y de gobierno que nos hace el caldo cada vez más gordo, endeudándose para beneficio de sus cuates, de unos cuantos, pero a final de cuentas endeudándose tremendamente, valiéndole gorro. La afectación a su pueblo para nosotros es como una mina de oro. Así, para acabar pronto. ¿Sí? Bueno. El pasado fin de semana también hubo polémica. Una revista sacó una foto, no solo de la portada, sino al interior, una foto donde aparezco decrépito, chocheando, y el título de la portada es de que estoy solo y se avisora el fracaso. Muy sensacionalista, amarillista la revista. Ahí Proceso realmente se le fue la mano. No sé qué intenciones tenga revista Proceso, ¿sí? No sé qué intenciones tenga. Y no sé qué tanto tenga que ver la parentela, ¿sí? La parentela de ahí de los dueños de ese diario con gente del PAN. No sé qué tanto tenga que ver. No lo sé ni me interesa. ¿Sí? A mí lo que me interesa es el hecho tan lamentable de aventarse una portada de ese atole con el dedo tremendo.
Así. O sea, es un atole con el dedo tremendo. Yo voy más allá. Para mí, más que sensacionalista y amarillista, la revista Proceso, que ha gozado de un prestigio por la calidad de sus periodistas, lo digo así, por la calidad de sus periodistas, que saque una portada de ese tamaño. ¿Para qué? ¿Para quererse desligar? ¿Para querer decir, sabes qué? Mira, nosotros no estamos con el nuevo gobierno, no estamos con López Obrador, o sea, somos aparte. ¿Para qué hizo eso? ¿Para eso? Revista Proceso por mucho tiempo yo la he leído y creo y considero, con todo y lo de las parentelas y lo que quieran, considero que Revista Proceso se había conducido de una manera muy ética. Para mí fue una sorpresa ver esa portada de Revista Proceso. O sea, fue una sorpresa tremenda. ¿Sí? O sea, ¿por qué quemarse de esa manera? Es lo que a mí no me queda claro de Revista Proceso. ¿Por qué quemarse de esa manera? Ni siquiera la parentela panista que por ahí haya en Revista Proceso, ni siquiera eso había sido un motivo para que fuera señalado Revista Proceso como lo vienen señalando en las redes sociales. Ni siquiera eso había sido motivo. Pero esta portada sí. Con esta portada se dio una quemada Revista Proceso como nunca se había dado. Lo siento yo por periodistas de la talla de Álvaro Delgado, que mis respetos de veras, y una de las cosas que me molestó más, todavía más, aparte de la portada, ¿sí?, fue cuando estaba promoviendo precisamente ese número, Álvaro Delgado. O sea, me sorprendió bastante. Yo de haber estado en sus zapatos de Álvaro Delgado, mira, por lo menos yo no me hubiera puesto a promover esa revista. Por esa portada que le pusieron. O sea, es tremendo. Y ha sido uno de los grandes críticos del PAN, Álvaro Delgado, y sigue siendo. Por eso les digo, al margen inclusive de lo que se habla de la parentela que haya entre los dueños de la revista Proceso y gente del PAN, se había conducido con una ética tremenda. ¿Sí? Como lo sigue haciendo Álvaro Delgado, ¿no? Pero digo, esto fue un golpe que ellos mismos se dieron, fue un tiro que se dieron en el pie. ¿Por quedar bien con quién? ¿Con la parentela panista de sus dueños? ¿O quedar bien con así que con los que se enojaron con Obrador por lo del nuevo aeropuerto? ¿Quedar bien con potentados? ¿Quedar bien con quién? O sea, fueron años, décadas, de haber quedado siempre bien con México por parte de la revista Proceso para lo que hizo, para lo que vino a hacer ahorita. ¿Sí? O sea, qué quemón de veras. Bueno, durante su discurso enfatizó que quisieran estarnos cuestionando y nos quedáramos callados. Tenemos que debatir de manera respetuosa, pero tiene que haber diálogo circular, libertades plenas para todos, para el que critica en los medios y el que es criticado tenga el derecho de réplica. Lo voy a ejercer siempre y que nadie se sienta ofendido. Además destacó los logros que se han venido gestando aún sin tomar formalmente el poder, como la eliminación de las pensiones a expresidentes y el límite salarial para que ningún funcionario cobre más que el presidente. Ya no va a haber pensiones para los expresidentes. Ya se aprobó y se publicó esa ley. Ya nadie va a ganar más que lo que obtiene de salario el presidente de la República. Yo voy a ganar 40% menos de lo que gana actualmente el presidente Peña. No van a haber compensaciones, no va a haber partidas. Fíjense, no van a haber compensaciones, no va a haber partidas. Dicen que el 1 de diciembre no va a ser mi toma de posesión, sino mi primer informe de gobierno, dijo de manera divertida. Y es cierto. Eso sin duda alguna es muy cierto. ¿Sí? Sin duda alguna es bastante cierto. Andrés Manuel López Obrador va a aparecer informe de gobierno, lo que vaya a decir. Porque ya se dio el cambio. Ese es el principal ardor de los que siguen duro y dale golpeando a Andrés Manuel López Obrador. Ya inició el cambio. Lo triste es que mucha gente sigue creyendo, fíjense bien, sigue creyendo
en lo que dicen los personeros del régimen en radio y televisión, lo siguen creyendo sin siquiera pensar tantito en dar la oportunidad a probar algo diferente. ¿Acaso no se merece el pueblo de México que haya un gobierno diferente a lo que tenemos de gobierno todavía? ¿No se lo merece el pueblo de México eso? Entonces lo digo para los detractores y todos los que están duro y dale. ¿Acaso ellos mismos no merecen que se pruebe algo distinto a lo que nos ha llevado a la pobreza, a lo que nos ha llevado a la desesperanza, a lo que nos ha llevado al empobrecimiento, a lo que nos ha llevado a la violencia y muerte que estamos viviendo en este país? ¿El pueblo mexicano no merece probar algo diferente? Se los digo, se los planteo con todo respeto. Yo creo que sí. Yo creo que el pueblo de México votó, ¿sí?, porque quiere eso, algo diferente. Y hasta incluso los detractores, los que no están de acuerdo con López Obrador, que no votaron por él, por el simple hecho de que son mexicanos, para mí, merecen la oportunidad de probar algo distinto, de veras distinto, que representa a Andrés Manuel López Obrador. Yo por mucho tiempo estuve yendo a los mítines de Andrés Manuel López Obrador, y esta realidad que vivimos, lo he comentado muchas veces, esta realidad tan triste, tan lamentable que vivimos, él lo planteaba, que iba a suceder si se consumaba el fraude del 2006. Dijo la pura verdad. Este cambio es representado por alguien que por décadas ha luchado por el pueblo de México y le ha hablado al pueblo de México con la verdad. ¿Acaso no merece el pueblo de México ser gobernado de manera diferente y de la mano de quien desde hace décadas le ha hablado con la verdad? Yo creo que sí lo merece. Y al margen de lo que yo crea, es una realidad que se va a dar. Vamos a vivir un gobierno de la mano de un Andrés Manuel López Obrador que ha luchado desde hace décadas y le ha hablado al pueblo de México con la verdad. Y que como lo estamos viendo, todavía no inicia su periodo de gobierno y ya promesas que representan el gran cambio que desde hace muchos años le ha reclamado el pueblo mexicano, se está haciendo realidad. Con esto me despido, amigos. Gracias a todos por haberme acompañado en este programa. Nos vemos en el próximo. Yo ya espero que ya se pueda transmitir en vivo en YouTube, como lo vengo haciendo el miércoles, 9:30 de la noche. Los espero. Mientras tanto, no dejen de visitar y compartir www.tiraderoelbote.com y por supuesto este canal YouTube. Un abrazo a todos, que estén muy bien, que Dios me los bendiga y nos estamos viendo, amigos.